Bartolomé José Martínez García, soy el director del gabinete de la Adjuntía Segunda del Defensor del Pueblo y hoy os voy a hablar del Palacio de los Marqueses de Bermejillo, el Palacio Bermejillo, que es la sede de nuestra institución. El Palacio de Bermejillo está ubicado en lo que hoy se conoce como el barrio de Almagro de Madrid. Aquí lo que había antes de empezar a edificarse era fundamentalmente huertas, muchas de ellas del Marqués del Duero, que tiene una estatua un poquito más arriba, en la Castellana, y lo que hace él es comprar y empezar a hacer lotes con esa huerta para venderlos, para hacer lo que entonces se llamaban hotelitos, es decir, digamos, chalet exento, diríamos. Y algunos de esos hotelitos, pues propiamente los podemos llamar palacios, como es el caso. Alrededor de este se crean ejes y uno de esos ejes es el llamado Paseo del Cisne. Paseo del Cisne que hasta 1939 se llama así y desde 1939 se llama como hoy lo conocemos, Eduardo Dato. Pues en la confluencia de Paseo del Cisne y casi la Castellana es donde se ubica el Palacio de los Marqueses de Bermejillo. Quienes encargan la obra, evidentemente, eran los marqueses de Bermejillo, que entonces no eran marqueses. Para ello tienen que comprar pues, 2 fincas para tener ya un tamaño adecuado, de 1000 y algo metros. El proyecto se presenta por unos arquitectos, Benito Guitar y un compañero, y que son los responsables, digamos, de su tramitación oficial. Y se presenta en el año 12, finales del 12, año 13, cuando todavía los propietarios no son marqueses. Y a medida en que ellos van afianzándose en el círculo, digamos, aristocrático de Madrid, el proyecto original va sufriendo cambios. Va haciéndose más importante, va teniendo más prestancia hacia el interior y hacia el exterior, fundamentalmente, y empiezan a participar otros arquitectos. Hasta el año 2010, decíamos, el gran autor del proyecto es un arquitecto muy importante en aquellos años que se llamaba Eladio Laredo. Era parte del comisariado para el turismo y la cultura popular y desarrolla un estilo que se conoce como neoplateresco estilo Monterrey. Pero a partir de ahí hay un arquitecto que reivindica haber participado también, y en este caso no es ni español, es alemán, que se llama Frank Rank. Frank Rank dice: yo presenté un primer proyecto, no me lo aceptaron, pero empecé a viajar por España, a conocer, y encontré la inspiración. ¿Dónde la encontró? En Granada, en un palacio que existe todavía, el Palacio Caicedo, que actualmente es sede del Conservatorio Superior de Música de Granada. Pero Eladio Laredo es el que pasa como autor principal, vamos a llamarlo así, porque en aquellos años estamos hablando de un momento en que hay diríamos, una consecuencia general de la crisis del 98, todavía se está viviendo, ya están saliendo cuando este palacio se empieza a proyectar y se ejecuta, pero la solución que se encontró fue: volvamos a las viejas glorias, volvamos al momento más sublime de la arquitectura puramente española, que es el plateresco, un estilo pues, gótico final, renacentista, y ahí vamos a encontrar los verdaderos mimbres esenciales del ser español. ¿Qué ocurre? Que cuando ya se está haciendo esto, eso está saliendo. Estamos saliendo de eso porque estamos en plena Primera Guerra Mundial y en ese momento a Madrid le fue muy bien, porque Madrid se convirtió en un sitio donde recibían muchos refugiados, recibía algún que otro desertor y muchos espías. ¿Y qué ocurrió? Pues que Madrid se volvió cosmopolita. De forma que, paradójicamente, ese Madrid que mira en siglos pasados, a diferencia, por ejemplo, de Barcelona, que crea un estilo propio como fue el modernismo, acaba teniendo estos edificios y acaba buscando una prestancia y acaba buscando una forma de ser que acaba siendo mucho más cosmopolita de lo que al principio podía pensar, que era pues una visión más conservadora, más apegada a los edificios antiguos y a la arquitectura antigua y gloriosa. El acceso principal y ahora acceso único de este edificio está concebido
claramente fuera de su tiempo. Se pretende reproducir una entrada, digamos, de gran aparato. Lo que se hace es, tenemos que ponernos en la lógica de 1916, en esta casa se celebraron muchas fiestas importantes, con presencia muy destacada, incluso del propio monarca, de Alfonso XIII, y lo que se hace es disponer una entrada de vehículo, en aquel momento ya coche, de forma que pudieran acceder, parar en la puerta principal, donde accederían a esta escalera, digamos de 2 aguas, imperial, se le conoce también. Podrían dejar sus abrigos pues, en una puerta auxiliar, ascender hasta la primera planta, donde serían recibidos lógicamente por los anfitriones y entrarían a disfrutar de la fiesta, lógicamente en los salones principales, dándole una continuidad entre el gran espacio central y la zona de baile que estaba al fondo y que hacían como una unidad junto con esta entrada, un eje esencial de la casa. Arriba, detrás mío, lo que tenemos es un balcón que lógicamente en ese mismo concepto se debía utilizar por músicos, los llamados ministriles, de forma que estuvieran amenizando la espera de los anfitriones y la llegada de los ilustres invitados, y luego, pues por una puerta interior, pasaban a la primera planta del edificio, donde seguían pues deleitando con sus sones a los invitados en esa velada seguramente memorable. Nos encontramos ahora en lo que fue, cuando se proyecta este edificio, el comedor de gala del Palacio Bermejillo. En el año 1916, la familia Bermejillo, después de un problema porque no había manera de ponerse de acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, pues acaban entrando. Y los Bermejillo tienen aquí una historia, digamos, agridulce. El palacio se concibe como una obra historicista, pero en realidad dotada de todas las, digamos, modernidades de la época. Desde el primer momento tiene ascensor, tiene montacargas, tiene montaplatos, tiene sistema de aspiración centralizada, y de hecho tenemos imágenes que dicen que como en esta misma sala existía un frigorífico, y la publicidad de la marca Frigidaire, que era una marca norteamericana, y la publicidad decía que disponían de él en España el Palacio Real y la casa de los marqueses de Bermejillo. Los marqueses viven aquí con sus hijos hasta el año 1932, en donde, por problemas derivados de las consecuencias de la Revolución Mexicana en la economía familiar, pues tienen que vender el palacio. El palacio se vende por 750.000 pesetas de la época. Y se le vende a una viuda, que es la que hace que el palacio sea más conocido internacionalmente, porque el origen que tenía de casa de exposición, muchas de las cosas y de la distribución de la casa se hace pensando en acoger la obra de arte que ya poseía la familia Bermejillo, y además alrededor del palacio florece una vida cultural importantísima, fruto del interés de esta señora. Hasta los años 60, en que falleció la señora, que vive aquí la familia como unos 30 años, se vende por los herederos a una empresa que en el plazo de 6 meses lo vende a Patrimonio del Estado. En el año 63 este edificio pasa a ser Patrimonio del Estado, es decir, patrimonio de todos los españoles, y ahí sí sigue. Es en el año 1982 cuando se nombra el primer defensor del pueblo, que se piensa, bueno, hay que dotarlo de una sede que esté, esto es muy importante, en el centro de Madrid, para que sea accesible, que esté bien comunicada y que sea adecuadamente representativa. Y se piensa en este palacio. El palacio se inaugura como sede ya del Defensor del Pueblo en el año 1983. Esta es una sala que hoy no cumple la función original para la que fue creada, que fue la de ser el comedor de gala.
sino que se usa como sala de visita. Aquí recibimos, diría que casi a diario, recibe el defensor a diario a ciudadanos que vienen a plantearle, a ciudadanos, a colectivos, a entidades que vienen a plantearle problemas, a plantearle lo que nosotros conocemos como quejas. De manera tal que, bueno, aquí lo que se hace es recibir a la sociedad diariamente, que viene a plantear frustraciones, problemas, que se encuentran con las administraciones. Esa es la labor propia del defensor del pueblo. Es decir, ser una instancia de escucha atenta a lo que los ciudadanos, en un sentido muy amplio de ciudadano, le dicen. Porque para venir al defensor del pueblo, o sea, venir al defensor del pueblo es prácticamente un derecho humano. No hace falta ser mayor de edad, no hace falta ser, por supuesto, ciudadano español, ni puede venir cualquier persona, sea mayor de edad o menor de edad, esté en pleno uso de sus facultades mentales o no lo esté, esté incluso privado de libertad, puede escribir al defensor del pueblo, aparte de que nosotros mismos vamos a los centros de privación de libertad y nos entrevistamos con personas que se encuentran allí dentro de manera habitual. Es decir, acudir aquí a esta casa o llegar con un problema ante esta casa en el que haya implicada una administración pública es nuestro trabajo diario, y el servicio de ese trabajo es al que hoy empleamos este edificio, de forma que también nos gusta pensar que en cierto modo lo ponemos a disposición de los ciudadanos y también ayudamos a conservarlo, porque lo cierto es que en este barrio, que había muchos edificios como este, pues quedan muy pocos. Este es uno de ellos que se conserva en buena medida porque está en manos de una institución pública que lo cuida y que le da vida. Este es el despacho, actualmente despacho del Defensor del Pueblo. En el plano original era el salón de baile y en él vemos una de las obras más importantes, que es el artesonado, que además de su propia importancia es claramente una obra traída aquí, muy probablemente desde una iglesia, y una iglesia desamortizada, no sabemos cuál. Pero quizás lo más relevante sea pensar que este artesonado originalmente estaba hecho a 4 aguas, es decir, tenía 4 planos, y lo que se hace es desmontarlo y a base de cortes convertirlo en la bóveda plana que ahora vemos. Es una obra de ingeniería de la carpintería de lo blanco, que es como se conoce estos trabajos, verdaderamente notoria. Cuando esto se hace para colocarlo aquí. Y con lo que sobra se completa la parte de la rotonda, que antes creíamos que se había hecho con madera, digamos, del momento del año 1915 más o menos, pero que ahora, por estudios que hemos hecho, sabemos que pertenecían a las maderas originales de ese artesonado. Es una obra verdaderamente notable. Y aquí pues también tenemos otras obras igualmente notables. Las vidrieras son de Maumeillan, que fue un vidriero importantísimo, que tiene obra, por ejemplo, en la Escuela de la Granja, y que hace todo el proyecto de vidrieras de la casa. Y los cuadros pertenecen a varios museos, el principal de ellos, el Museo del Prado. Son parte de lo que se conoce como el Prado oculto. Aquí podemos contemplar la diferencia de lo que hoy es la zona en la que nos encontramos, el Paseo de Eduardo Dato, y concretamente aquí al lado tenemos el puente de Enrique de la Mata Gorostizága, y originalmente lo que aquí teníamos, antes de que existiera el entonces llamado Paseo del Cisne, era zona de huertas. Desde esa zona de huertas se construye, se establecen los viales, se hace el encintado de acera, diríamos hoy, y se crean las calles que hoy son pues Eduardo Dato, en la calle Fortuny, que la tenemos al otro lado. Con la existencia del puente de Enrique de la Mata Gorostizága, pues tenemos mucho más ruido, un ruido mucho más cercano, del que probablemente disfrutarían los marqueses de Bermejillo, que lógicamente este puente no existía. Pero en cualquier caso sí que nos permite ver otra cosa importante. Este barrio estaba lleno de hotelitos, estaba lleno de mansiones, estaba lleno de palacios. Hoy son muy pocas las que ya nos quedan. Detrás mío tengo un edificio moderno, a ambos lados tengo edificios modernos. Quedan algunos que están fundamentalmente en manos de fundaciones, o hay bastante en esta zona, o, como es este caso, edificios públicos. Es lo poco que queda de aquello que fue el barrio de Indo,
o actualmente lo conocemos como el barrio de Almagro. Muchas gracias a Antiguos Cafés de Madrid por venir a ver la sede del Defensor del Pueblo. Es una sede que puede visitar los ciudadanos que así lo deseen, simplemente mandando un correo electrónico a actividades@defensordelpueblo.es y vamos formando grupos y facilitando el que los ciudadanos conozcan el edificio y lo que aquí hacemos. Bienvenidos cuando ustedes quieran.